¿Por qué nosotros decimos yo con Maru? Porque nosotros estamos orgullosos de un gobierno panista en el que no se pacta con el crimen organizado. Un gobierno que combate al crimen organizado, un gobierno que desmantela narcolaboratorios. Amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Aquí te pondré al tanto de todas las maraculladas de la oposición y también del partido oficial si así lo amerita. Pero como ya dije antes, los prianistas ni chance dan, porque a diario sale cada tontería que es prioridad. Lo que acaban de ver con Ricardo Anaya, tan solo es una parte de la férrea defensa de una gobernadora que ha engañado a su pueblo, pero lo más grave, la traición. Esa traición de meter a perfiles de agencias extranjeras. Todos estos que ven con una playerita apoyando a su achichincle de Chihuahua, a pesar de las pruebas en contra. Y no solo hablamos del problemón en el que actualmente está metida, sino también el cómo ha desangrado las arcas de su estado con ciertos viajecitos. Por ejemplo, crónica de una limusina necesaria, y otras prioridades. Como gastar 35,600 pesos en 60 minutos sin que te tiemble el pulso. Washington D.C., julio de 2025. En un movimiento estratégico de alto impacto, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Maru Campos, decidió que la mejor manera de combatir el gusano barrenador del ganado era llegar en limusina. Porque se sabe, los insectos respetan mucho el cuero genuino y el aire acondicionado premium. Según documentos oficiales obtenidos vía transparencia, la funcionaria registró un gasto de $1,780, aproximadamente 35,600 pesos mexicanos por una sola hora de servicio de chofer con la elegante empresa Paz Limousine Services. Sí, leíste bien, una hora. Lo que cuesta un fin de semana en Hotel Boutique, o la despensa de una familia chihuahuense por varios meses, se evaporó en 60 minutos de trayecto entre reuniones. Estos detalles enamoran. La comitiva estaba integrada por 5 personas. 5. Para una hora de limusina. Matemáticamente, eso da aproximadamente 7,120 pesos por persona por minuto. Una ganga, si lo piensas como inversión en imagen. El viaje completo, 3 días, tuvo un costo de 143,695 pesos en hospedaje y viáticos. Pero tranquilos, la limusina fue el verdadero gasto operativo. Lo demás fue decoración. Y porque una gobernadora no puede negociar con el hambre, hubo cena en Café Milano, restaurante de lujo donde se disfrutó de langosta a 1,000 pesos plato. Total de la cuenta, 5,676 pesos porque, claro, el gusano barrenador se combate con pasta de alta cocina. El discurso oficial. Venimos a trabajar por la seguridad fronteriza y el campo chihuahuense. Traducción. Venimos a gastar lo que tú no tienes pero con recibos oficiales. Esta es una lección de economía política para llevar. Cuando te digan que no hay recursos para salud, educación o apoyo al campo, recuerda esta imagen, una limusina negra, impecable, recorriendo las calles de Washington mientras un reloj invisible marca, tic-tac, 593 pesos por segundo. ¡Qué mamada! Esto es parte de lo que defienden los panistas, enriquecimiento, despilfarros, etc. Mire. Con su permiso, Presidenta. Presidenta, me voy a referir a Chihuahua y a Sinaloa y aclaro que no estamos metiendo la agenda política por la puerta de atrás, como les da por decir. Para entender lo que hoy se va a votar en materia de reforma judicial, hay que leer esta reforma a la luz de lo que está pasando en Sinaloa y de lo que está pasando en el estado de Chihuahua. Quisiéramos empezar con un ejercicio, con una dinámica. Primero explicar por qué nosotros traemos puesta la playera de Chihuahua. ¿Por qué nosotros decimos yo con Maru? Porque nosotros estamos orgullosos de un gobierno panista en el que no se pacta con el crimen organizado. Un gobierno que combate al crimen organizado, un gobierno que desmantela narcolaboratorios. Si las compañeras y los compañeros de Morena también se quieren poner la playera de yo con Rocha. Entonces aquí trajimos muchas, está disponible, bienvenidas, hay todas las tallas.
y vamos a dar un tiempo para que pasen a ponerse la playera Yo con Rocha Narcomorena. Eso es lo que decía la playera acá en esta parte, senador Narco Morena. Decía. Fernández Noroña. Si me detienen el reloj, por favor, Presidenta. Está detenido el reloj. Es una moción de orden, senadora presidenta. Es una moción de orden. Una moción de orden, adelante. Es evidente que el marco constitucional nos da derecho de libre expresión y más en el debate. No es menos evidente que lo que está a discusión es una reforma constitucional que no tiene nada que ver con el tema que desde un inicio el orador aludió y que además están faltando al respeto al grupo mayoritario, haciendo acusaciones infundadas sin ninguna prueba. A la señora gobernadora Campos se le señala de haberle abierto la puerta a la CIA en Chihuahua, no de desmantelar ningún laboratorio. Están metiendo la agenda por la puerta trasera. Que podamos conducir el debate con orden y le pido al orador participación. Gustaría que no habla, continúe. Bueno, entonces la pregunta es, ¿alguien pasa a ponerse la playera de Yo con Rocha? ¿En serio nadie? ¿Ninguna? ¿Ninguna? ¿Ningún senador de Morena se quiere poner la playera de Yo con Rocha? Orador, Muy bien. por favor, Continúo. le solicito que Continúo. no se hagan diálogos. Por favor, les pido a los compañeros y compañeras. Muy bien que ver esto con el dictamen que hoy vamos a votar. Con reglamento del tema. Presidenta. Y a Muy los bien, y la demás que pregunta guarden silencio. es una pregunta pertinente. ¿Qué tiene que ver esto con la reforma judicial que hoy estamos votando? Todo, absolutamente todo. Nosotros sí estamos orgullosos de un Estado en el que se combate al crimen organizado, en el que no se pacta con criminales, en el que se desmantelan los narcolaboratorios. Nadie de ustedes se quiere venir a poner la playera del narcogobernador morenista que pactó con el crimen organizado, acusado por un gran jurado, con orden de aprehensión y con solicitud de extradición. Esta reforma judicial que hoy estamos discutiendo, aunque es un mamotreto gigantesco, tiene un objetivo escondido detrás de estos cientos de páginas. Basta con irse al artículo 96, fracción segunda. Lo que ustedes están buscando es una sola cosa: control total del Poder Judicial. ¿Para qué? Para proteger a los narcogobernadores como Rubén Rocha Moya y para perseguir a los opositores como Maru Campos. Ese es el verdadero objetivo de la reforma del día de hoy, y lo explico con puntualidad. Cuando se hizo la elección judicial hace poco más de un año, se encontraron ustedes con un problema. El problema es que establecieron un mecanismo en el que, si se apuntaban 1000 ciudadanos, ustedes, con un comité de evaluación a modo de 5 personas, rasuraban esa lista a 10 nombres. Luego metieron esos 10 nombres a una tómbola en una sesión patética en este Senado de la República, y decía la Constitución que de esa tómbola sacaban 3 nombres para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esos iban a la boleta electoral. Metían 10 a la tómbola, sacaban 3. Muchas y muchos de sus incondicionales quedaron fuera de la boleta electoral. La reforma de hoy, lean el 96 fracción segunda,
está diseñada para que sea un tiro de precisión, para que puedan controlar de manera absoluta, total, quién aparece en la boleta electoral. Con esta reforma, no importa si llegan 10,000 abogadas y abogados a inscribirse, será un comité a modo, controlado por ustedes, el que va a escoger a 4 personas, ya no a 10, ahora ya nada más a 4. Y va a meter esos 4 nombres a la tómbola. Y de la tómbola ya no van a sacar 3, ya nada más van a sacar 2. ¿Cuál democratización del Poder Judicial? Si esas 5 personas incondicionales de ustedes deciden de manera total y absoluta quién aparece en la boleta electoral. Y después viene la feria de los acordeones, el control de la elección y por lo tanto el control total del Poder Judicial. ¿Para qué quiere Morena controlar el Poder Judicial? Para esto, para proteger narcogobernadores como Rubén Rocha Moya, para perseguir opositores como Maru Campos. Y hoy mismo, un poco más tarde, en lo obscurito, vamos a discutir una reforma al 41 fracción sexta constitucional, con el cuento de que quieren defender la soberanía nacional, mismo objetivo. Establecen que van a poder anular las elecciones si hay, dicen ustedes, intervención extranjera. Les tengo noticias, no tenemos un problema de intervención extranjera, tenemos un problema de intervención del narco y del crimen organizado con el que ustedes han pactado. Pero lo que en realidad están buscando son 2 cosas con la reforma al 41 fracción sexta. Primera, poder anular la elección que se les pegue la gana. Y segunda, callar, silenciar las voces que ustedes no controlan. Porque con esa reforma al 41 fracción sexta, lo que pretenden es que un organismo internacional como la ONU no pueda hablar de la crisis de desaparecidos, porque entonces daría lugar a que se anule la elección. Que los medios de comunicación extranjeros que ustedes no controlan, Univisión, CNN, el New York Times, el Washington Post, no puedan publicar reportajes sobre sus narcopactos y sus narcogobernadores como Rubén Rocha Moya. Que organizaciones internacionales como Artículo 19 no puedan venir a denunciar la persecución a periodistas. Lo que ustedes están buscando es callar las voces que no controlan y el objetivo vuelve a ser el mismo: proteger a sus narcogobernadores, blindar sus narcopactos y perseguir a los opositores. Recuerden muy bien esas caras. Las caras de la corrupción, de la injerencia extranjera, de los que se sirven con cuchara grande sin importar la ciudadanía. Pero para los que salen muy leoncitos, les pone un alto, el domador. Gracias, senadora presidenta. El 10 de septiembre de 2024, en este salón, discutíamos la reforma constitucional al Poder Judicial. Tomaron con violencia el salón, pusieron en riesgo la vida de senadores, senadoras, lastimaron a trabajadores de limpieza, hicieron destrozos. Tuvimos que trasladarnos al antiguo Senado para continuar. Tomaron la tribuna, gritaron, insultaron, mintieron, intrigaron, porque en realidad a lo que se opusieron el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano, los 3, es a que el pueblo elija con su voto al Poder Judicial. Porque en su enorme racismo y clasismo, hace rato el PRI dijo: el pueblo no sabe. Los paniaguados, desesperados como están, vienen a meter por la puerta trasera la agenda política y yo no se las voy a dejar pasar. Si la Suprema Corte, nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo único que hubiese hecho, que ha hecho muchas cosas, fuese que Ricardo Salinas Pliego pagara sus impuestos porque durante 15 años no los pagó, mucho habría hecho. La Corte que ustedes defienden, los jueces y juezas que ustedes defienden, le dieron amparos todo el tiempo a través de corrupción para que no pagara los miles de millones de pesos
que le debía al país. Y vienen aquí a decirnos que nosotros estamos vinculados al crimen organizado. Fíjense, Vicente Fox, cuando fue presidente, dejó escapar al Chapo Guzmán del penal de Puente Grande, Jalisco. Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, cuando usurpó la presidencia, se alió al Chapo Guzmán y su jefe de la policía está preso en Nueva York. Enrique Peña Nieto lo dejó escapar del penal de Almoloya de alta seguridad. Y nosotros somos los que tenemos vínculos con el crimen organizado, pandilla de farsantes. Cuando son los gobiernos del PRI y el PAN los que han favorecido a los grupos criminales, y es nuestro movimiento el que está limpiando la casa, y nos atacan por eso. Se los dije y se los repito. Si fuésemos narcos, no se atreverían a decírnoslo, porque Senador, no tienen madera de héroes ni de nada. Sí, senador, si me permite un segundo. Senadora Mely Romero, ¿con qué objeto? Sonido en el escaño de la senadora Mely Romero. Gracias. Si me ayuda a preguntarle al senador si me acepta una pregunta. Senador, le con muchísimo, con okay, muchísimo gusto. Senadora, adelante con la pregunta. Tiene 1 minuto para preguntar y el orador tiene 2 minutos para responder. Muchas gracias. Senador, yo solamente le quiero preguntar qué pasó con el hijo del Chapo cuando fue detenido bajo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Díganos exactamente qué fue lo que pasó. Con mucho gusto se lo digo. Tiene 2 minutos, senador. Con mucho gusto se lo digo. Se detuvo y luego efectivamente se le dejó ir para que no se generara una matanza en Culiacán. Y luego fue detenido, se lo recuerdo, senadora, y está preso en Estados Unidos porque lo extraditamos, porque son un poco desmemoriados ustedes, muy desmemoriados. Pero les voy a decir qué es lo que son ustedes, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. Sé que no leen mucho, entonces les voy a recomendar una película. Es una película viejita porque hace mucho que yo no voy al cine. Se hizo en 2007, se llama 300. Los espartanos, cuando alguien nacía con una malformación, cuando alguien nacía contrahecho, no estoy siendo peyorativo, a los niños, las niñas los mataban. Y hubo uno que no sucedió esto, se llamó Efialtes de Tesalía. Y cuando Persia ataca en la batalla de Termópilas a los espartanos, ese contrahecho traicionó a Esparta, les mostró el camino a los persas para que entraran por atrás, traicionando a su pueblo, los llevó a la derrota. Ustedes son eso, ustedes son de esa película de 300, el contrahecho. Ustedes son Efialtes de Tesalia. Eso es lo que son. Traidores a la patria y traidores al pueblo, pero alguien que nace con una malformación no tiene la culpa. Eso sucede. Ustedes son contrahechos de conciencia política, son contrahechos de amor a la patria porque no le tienen ninguna, son contrahechos de principios, son contrahechos de honestidad, son… ¡Qué fuerte! Son la escoria de la política, porque no puede haber cosa más grave que traicionar a la patria. La señora gobernadora Campos dijo que iba a venir a dar la cara a una reunión de trabajo. No vino. No le tomó la llamada a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No quiso ir al Congreso de Chihuahua, que representa al pueblo de Chihuahua. Fue a la Fiscalía General de la República no a dar información, sino a sacarle la vuelta, porque es falso que dé la cara. Actúa con cobardía porque sabe que le abrió el camino a agentes de la CIA y el PRI y Movimiento Ciudadano avalan esa conducta ruin.
Esa agenda política que meten por la puerta trasera, haciendo trampa con su mercado que aquí pusieron, diciendo que no nos ponemos, la camiseta de Morena no la ponemos, la camiseta del respeto y el compromiso con la patria y con el pueblo no lo ponemos, la solidaridad con un compañero como Rocha Moya, que sigue siendo acusado sin una sola prueba, juzgado y sentenciado por ustedes que no tienen ninguna autoridad moral ni política, pandilla de farsantes, nos solidarizamos. Nosotros estamos con Maru Campos. Hubieran traído una bandera de Estados Unidos, hubieran traído una bandera de la agencia de la CIA, hubieran traído la fotografía de Maximiliano de Habsburgo, que es lo que ustedes representan. La traición, sí, te ríes por ignorante, pero eres el contrahecho de 300. Eso es lo que eres y eso es lo que son todos ustedes. Y tienen una dirigencia tan ruin que ya se equipara a todos los performances, todas las actuaciones que aquí hacen. No tienen argumentos, no tienen moral, no tienen principios, no tienen amor al pueblo, no tienen compromiso con la patria. Están en el basurero de la historia. Están escribiendo una de las páginas más oscuras de la oposición. El pueblo no se los va a perdonar el año entrante. Sigan haciendo cuentas alegres. No va a haber ninguna potencia extranjera que los ponga al frente del gobierno de la patria, porque lo vuelvo a decir sacando el pecho con mucho orgullo y con mucha convicción. En México manda el pueblo de México y nadie más. Y el próximo domingo 31 de mayo ese pueblo volverá a abrazar a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en las principales plazas del país, en los 31 estados y en la capital de la República. Y el año que entra nos veremos las caras. Nos seguirán injuriando, seguirán intrigando, seguirán mintiendo, seguirán usando el dinero y sus campañas de mentira y de odio y su enorme vulgaridad. Sigan con eso, que no los va a llevar más que a lo que son. Si ustedes apenas caben en una selfie, cada grupo parlamentario de los 3 partidos de oposición, el año que entra prácticamente desaparecerán de la Cámara de Diputados. Las acusaciones de la oposición son completamente calumniadoras. Llamar a Morena narcopartido y asegurar que Rocha Moya es aliado de los malos es un berrinche y patadas de ahogado, porque están viendo como sus sueños de regresar en las elecciones intermedias se esfuma. A Estados Unidos no se le puede creer nada en lo absoluto. Sabemos que la agenda es desprestigiar al actual gobierno de izquierda para poder regresar a gobernar es una falacia. Aquí lo único seguro es que la Maru Campos le estaba entregando las tierras de Chihuahua a los gringos, y por ningún motivo, otorgarles nuestra confianza. ¿Será que les tenemos que recordar quién es la verdadera criminal? Acertaste. Muchas gracias por habernos acompañado. Les pido me regalen un like, suscribirte, comentar y compartir para llegar a más personas. Muchas gracias de nuevo, y hasta la próxima.